agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren. ¿Qué tal? Buenas tardes, señores. Gracias por permitir una vez más que Original TV con Darío Medrano esté en sus hogares. Señores, los domingos, como siempre. Nos ha llamado poderosamente la atención imágenes que se han hecho viral a través de las redes sociales en las que usted ve niños en las escuelas públicas, en las nuevas escuelas del plan, del programa de tanda extendida, que los techos, el pañete ha caído encima de algunos niños o de las butacas, y niños que han sido víctimas de esta situación, pues entonces van a terminar a un hospital. Cada vez que vemos una situación como esa, nos llama mucho la atención y nos preguntamos, ¿qué está fallando? ¿Qué falló ahí? ¿Qué ha fallado? Bueno, primero yo diría escuelas hechas a la carrera, para ayudar a algunos compañeritos, poniendo en peligro la vida de niños inocentes que no hay necesidad de llegar hasta ahí. Las escuelas de antes, que antes se construían, no se caían. Los pañetes, los techos no se caían, las paredes no se caían, se caen ahora. ¿Por qué? Precisamente por eso. Fíjense, yo no soy albañil, fíjense ese techo, ese techo que estaba arriba ahí, que pasó el director. Mal fraguado, mal jalado, no jalaron. Cuando hablo así, los albañiles, el que sabe de construcción sabe lo que estoy diciendo, porque no fraguaron el techo lo suficientemente bien para que el pañete jale y se quede pegado. Tampoco lo jalaron es cuando pican el techo para que cuando le tiran la mezcla se quede pegado y el pañete jale también, quede pegado. No sé qué vamos a hacer, pero ya a cualquiera le da miedo mandar a sus hijos a una escuela recién terminada, entre comillas, nueva, ¿verdad? Para que su hijo entonces, después usted en el trabajo, en su casa, lo llamen para decirle que su hijo está herido en un hospital, que le cayó un techo de la escuela en la cabeza y que tiene golpes contusos, o simplemente que su hijo, la pared de la escuela cayó y aplastó a su hijo. Imagínense qué noticia tan desafortunada sería para eso, para un padre pobre de por sí, porque si tiene su hijo en esa escuela, que hay que saludar también el afán, el afán del gobierno y la preocupación del gobierno de crear esos programas, porque hay que decirlo también, son programas beneficiosos para la gente muy pobre, para las familias pobres. Sin embargo, hay que decir también que son programas hechos sin supervisión. Sin supervisión, porque parece que a nadie le interesa que eso quede bien. Y es lamentable que las cosas continúen así en nuestra querida Quisqueya, en nuestro país. Entendemos que si bien es cierto, es importante ese programa de educación, también exigimos que a los niños, a los estudiantes, a nuestros muchachos, se les dé protección y se respeten a los padres. Porque, dígame usted, si a usted lo llaman en una situación así, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a decir? ¿Va a someter a la escuela? ¿Va a someter al gobierno? No va a hacer nada porque, total, ¿cómo uno va a hacer eso? No le va a poner una demanda al gobierno porque no estaba estudiando en una escuela pobre que el gobierno subvenciona, que el gobierno... Entonces lo mejor es evitar esas cosas, evitar esos escándalos, esos problemas, que ya de problemas aquí en República Dominicana estamos cansados.
Repito, reconocemos la importancia para un país pobre como es la tanda extendida que ha llevado a cabo el gobierno, que implementa el gobierno en las escuelas públicas, pero también tenemos que criticar los vicios de construcción de esas escuelas. Escuelas mal hechas, por complacer a veces a peticiones de compañeritos, y a veces también que el mismo gobierno se retrasa en los pagos. Entonces, cuando le envía el dinero a los constructores, al ingeniero, entonces el ingeniero tiene que agilizar la obra porque ya el presidente la va a inaugurar en tal fecha y la palabra del presidente es la que vale. También se dan esos asuntos. Entonces, tiene que haber una sincronización de entregar esos fondos a los ingenieros constructores, ¿verdad? De manera que también el gobierno, que tiene que supervisar esas obras, porque aquí está el CODIA, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores CODIA, que es el supervisor de obras del Estado, también por ley que le corresponde eso. Yo no sé si el CODIA hace eso, si le pagan por eso, o si le están pagando o no. Entendemos que eso tiene que ser supervisado, esas escuelas. Aquí recordamos tristemente lo que ocurría con el desayuno escolar. Aquí el desayuno escolar era saboteado. Y no lo digo yo, porque las pruebas están ahí. Métanse al doctor Google, busquen en Google ahora mismo. Sabotean desayuno escolar. Fecha, cuándo, por qué y hasta quiénes saboteaban el desayuno escolar. ¿Y qué régimen de consecuencia tuvieron las autoridades de aplicar a esos criminales? ¿Hubo régimen de consecuencia? No, porque no pasó nada. Saboteaban el desayuno escolar. Incluso las agencias de investigación del gobierno, que son muy buenas aquí para todo, cuando les conviene, pullaron teléfonos, que son especialistas en eso, de hecho, y escuchaban conversaciones de empresarios reconocidos preguntando ¿cuántos se intoxicaron hoy? Ah, así mismo es. O sea, contra los mismos niños que están expuestos al peligro de esas escuelas mal hechas y un desayuno escolar saboteado. Entonces nos preguntamos, ¿vamos a progresar así en República Dominicana? Un país que de por sí tiene una tasa de desempleo tan grande por la falta de educación. ¿Vamos a desarrollar un país que no lee, que ahora fue que invirtieron el 4% en educación, pero que esa inversión en la educación la han destinado a dos cosas: a construir escuelas y darle arroz con habichuela a los muchachos al mediodía, ¿verdad? Pero no han trabajado la parte, lo que es lo que tiene que ver con la parte curricular, la parte de formación del maestro, que para mí eso es lo más importante de la educación. País que no estudia es país que no progresa. País que no supervisa lo que hace, país que fracasa. Gracias, nos vamos a la pausa, retornamos con nuestro invitado. Hoy tenemos al licenciado Vinicio Castillo Semán, de la Fuerza, candidato a senador de la Fuerza Nacional Progresista y la coalición Juntos Podemos aquí en el Distrito Nacional. Ya volvemos.